comenzaremos la clase número 13 de Profetas Menores. El texto de hoy es Joel capítulo 3. El capítulo 3 habla de la cosecha de trigo y uva. Versículos 1 al 8 indica que Dios juzgará a los enemigos de Israel. Versículos 9 al 13 señalan que se prepara una guerra para juzgar a los malos. Versículos 14 al 17 dice que Jehová es refugio en tiempos de tribulación. Versículo 18 al 21 describe la bendición sobre la iglesia. Todo el capítulo 3 habla del juicio de Dios sobre las naciones gentiles que molestaron al pueblo de Dios. Se refiere al juicio final de Dios sobre las huestes enemigas de las naciones paganas, y profetiza que el pueblo de Dios entrará al reino perfecto. Versículo 1, leamos. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Esta palabra señala que Israel regresará de su cautividad babilónica. Israel había vivido rebelándose contra la palabra de Dios en vez de seguirla. Por eso tuvieron que vivir sin descanso como cautivos. Habían vivido sin guardar el día de reposo y llevaban 70 años sin reposo. Vivieron sin reposo, pero cuando se arrepintieron, Dios los restauró para que pudieran regresar. Les volvió a dar la libertad que gozaban antes. Desde el versículo 2 indica que cuando restaure a Israel, juzgará a los enemigos de Israel. Donde hay salvación también hay juicio. Pasaré eso también en la segunda venida de Cristo. Para los elegidos será día de salvación, para los incrédulos será día de juicio. Versículo 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Todas las naciones indican a todas las naciones que persiguieron a Israel. Valle de Josafat se refiere al valle del juicio de Jehová. El significado del nombre Josafat es Jehová juzgará. Los países como Babilonia y Asiria esparcieron al pueblo de Israel por todos lados, y se repartieron entre sí la tierra de Israel, por eso sufrirán el juicio de Dios. Dios es un Dios vivo que juzgará con seguridad a los que molestaron a su pueblo. Versículo 3. Y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Nos dice por qué la gente del mundo tendrá que ser juzgada.
Ellos llevaron cautivo a Israel y se repartieron echando suerte. Entregaron a los niños jóvenes y fuertes a cambio de rameras. Cometieron la maldad de entregar a las niñas a cambio del vino. Hoy en día hablaríamos de compra y venta de personas. Dios juzgará también a su propio pueblo que se alejó de Dios. A la vez juzgará también a los que maltrataron al pueblo de Dios. Dios trata con seriedad a su propio pueblo. Dios cuida a su pueblo incluso cuando lo está castigando. Versículo 4. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Tiro, Sidón y Filistea son naciones vecinas de Israel. También fueron las naciones enemigas que lucharon continuamente contra Israel. Como ellas maltrataron continuamente a Israel, ahora sufrirán el juicio de Dios. Porque maltratar a Israel es como maltratar a Dios. Con la intervención de Dios dice, ¿queréis vengaros de mí? Nadie puede luchar contra Dios. Si nos alejamos de Dios, Dios usa a los gentiles para molestarnos. Pero si nos arrepentimos y regresamos a Dios, Dios remueve a nuestros enemigos. Por lo tanto, nuestra paz no depende de cuánto tienen o no, cuán fuertes o débiles sean nuestros enemigos. Lo importante es cuán firmes somos delante de Dios. Versículos 5 y 6. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Babilonia invadió Israel y se robó la plata, el oro, los utensilios del templo. Babilonia llevó todo eso y los puso en los templos de sus ídolos. Las demás naciones poderosas vecinas de Israel también invadieron Israel, la llevaron cautiva y la vendieron como esclava a los griegos. Todo este suceso está corroborado como eventos históricos por los arqueólogos. El pueblo de Dios no había vivido según la ley de Dios, sino hundido en la mundanalidad. Por eso Dios esparció a su pueblo por todas las naciones y les hizo vivir en miseria. Debemos reconocer cuán importante es vivir en paz obedeciendo la palabra de Dios. Versículo 7. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Si se arrepienten, los hará volver de cualquier país y de cualquier lugar. Esto se logra no por la fuerza del hombre, sino solamente por la obra omnipotente de Dios. Todas las cosas son posibles con la obra de Dios. Versículo 8. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y
ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Por la intervención de Dios, las naciones que maltrataron a Israel sufrirán lo mismo. A través de Israel los enemigos serían vendidos. Es la manifestación de la justicia de Dios que paga según la obra de cada uno. Cuando los hijos de Dios se vuelven a Dios, Dios les concede la gracia. El mundo que maltrató a los hijos de Dios será juzgado y los hijos de Dios serán restaurados. En julio hice una visita misionera a un país de Asia. Me emocioné viendo a muchas personas regresar a Dios y adorar a Dios con entusiasmo. Noté que Dios amaba mucho esa nación. A Dios le agrada que muchas personas se vuelvan a los brazos de Dios. Por eso estoy seguro que muchas más personas se volverán al Señor. Para esta tarea Dios va a usar a muchas personas valiosas. Debemos procurar que nosotros mismos seamos usados para la necesaria obra de Dios. Versículos 9 al 13 indica que está preparado una guerra para juzgar a los malos. Versículo 9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Dios se dirige a las naciones del mundo y les dice que vengan a combatir con los hombres de guerra contra el pueblo de Dios. Les dice que ataquen al pueblo de Dios si se atreven. El pueblo de Dios es protegido en los brazos de Dios. Es la palabra de ánimo de Dios a los creyentes que avanzan con la fe. Es una exhortación a avanzar con valentía. Nuestro enemigo, el diablo, siempre procura que tengamos miedo y preocupaciones. Por eso el domingo prediqué a los hermanos que desechen el miedo y las preocupaciones. Es un asunto importante que avancemos con fe delante de Dios. Si no somos valientes delante de Dios, perderemos en la lucha espiritual. Versículo 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzad de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Les dice que si se atreven, construyan espadas y lanzas para atacar. Salmo 2.4 dice que cuando las naciones vengan a atacar, Dios se reirá de ellos. Por más que los enemigos se acerquen con fuerza, si Dios interviene, no podrán hacer nada. Por más que en el mundo se vean fuertes, si Dios está con nosotros, ellos no son ningún problema. Versículo 11. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes.
dice que todas las naciones se junten y se atrevan a atacar al pueblo de Dios. Dios envía a sus fuertes. Al final, el pueblo de Dios triunfará. Esto es como cuando el ejército de Dios que protegió a Eliseo era mucho más numeroso que el ejército sirio. También dice que el ángel de Jehová protegerá. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso no hay nada que temer o preocupar. Versículo 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Significa que las naciones vengan al valle de juicio para recibir el juicio de Dios. Como maltrataron al pueblo de Dios, ahora ellos sufrirán el juicio de Dios. La historia del valle de Josafat aparece en Segundo de Crónicas, capítulo 20. 3 reinos enemigos se aliaron para luchar contra Josafat y Judá. En ese momento el rey Josafat no luchó con fuerza militar. Organizó un coro de alabanza y avanzó con el coro de alabanza al frente. Entonces los enemigos lucharon entre sí, se mataron los unos a los otros y perecieron. No fue necesario que Israel los tocara. Por eso cuando alabaron a Dios, Dios mismo intervino de ese modo. Los enemigos lucharon entre sí y se destruyeron. Los israelitas estuvieron tan agradecidos que adivinen qué nombre pusieron al valle. Pusieron por nombre al valle Veraca. Veraca significa alabanza. Si avanzamos dependiendo de Dios, Dios nos conduce a alabarle. Nosotros también debemos experimentar esta clase de vida. Si los creyentes realizamos la obra de Dios de este modo, ocurren dos fenómenos. Por un lado, aparecen personas que nos acompañan en la bendición de Dios en sintonía con el Evangelio. Por otro lado, algunos se golpearán contra el Evangelio, se romperán y sufrirán el juicio. Versículo 13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. La mies está ya madura significa que el día del juicio está cerca. Dice que el lagar está lleno y rebosan las cubas.
Esto significa que la maldad está rebosante y solo falta sufrir el juicio. Por eso usar la hoz y pisar significa empezar el juicio. Así como hay un tiempo de salvación, hay también un tiempo de juicio de Dios. Aunque se trate de alguien que pareciera que no puede ser salva, cuando llegue el tiempo su corazón se abre, se vuelve a Dios y aparecen los creyentes. Por otro lado, llegará el tiempo en que los malos recibirán repentinamente el juicio de Dios. De este modo, la justicia de Dios es muy precisa. Versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Versículos 14 al 17 indica que en el día de la tribulación Jehová será el refugio. Versículo 14 significa que hay muchas personas que recibirán el juicio de Dios. En el día de la segunda venida del Señor también habrá muchas personas que serán apartadas. Individuos, entidades, iglesias quedarán al descubierto. Se revelará la conciencia y la corrupción de los individuos. También se manifestará el pecado de las naciones. Todas las cosas saldrán a la luz. Pero para el fiel pueblo de Dios será día de gloria. Es día de la manifestación del trabajo y la perfecta fe de los creyentes. También se manifestará la honestidad de nuestra conciencia. Recordemos que el día de Jehová está cerca. Versículo 15. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Muchas personas que brillaban como sol, luna y estrellas caerán, y desaparecerá en las tinieblas. Jesús también dijo en Mateo 24:29 que en los tiempos finales se caerán el sol, la luna y las estrellas. Justo antes de la segunda venida del Señor, muchos personajes que eran como el sol, luna y estrellas caerán. Por eso los creyentes no debemos dejarnos cautivar mucho por las riquezas, la fama y la gloria del mundo. Anhelemos la segunda venida de Cristo y digamos siempre: Señor, ven pronto. Versículo 16. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Cuando el Dios omnipotente haga sonar su voz majestuosa, el cielo y la tierra temblarán. Nadie podrá huir del juicio de Dios. En ese momento, nadie podrá engañar ni poner excusas. Pero en ese día los fieles hijos de Dios no temblarán, porque Dios será el refugio y perfecto protector de los creyentes. Por eso, lo más importante es que seamos sinceros y fieles delante de Dios.
Versículo 17. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Significa que llegará el perfecto reino de Dios. Es un reino santo. Es un reino en el que no pueden tener su parte los incrédulos, los mentirosos y los deshonestos. Es un lugar donde estarán las ovejas de Dios, sencillas, justas y santas en perfección. Las iglesias y naciones del mundo son imperfectas y deben seguir progresando y mejorando. Pero el reino de Dios al que entraremos será un reino perfecto. Es un reino de fe perfecta. Nosotros entramos a ese reino mediante la santa fe que Dios nos ha dado. No somos salvos por nuestros méritos. Para la obra salvadora de Dios no se demanda esfuerzo humano ni cooperación humana. La santa fe que Dios nos ha dado es una fe que tiene vida. Por eso, la fe que tiene vida produce frutos. La fe viva está acompañada de trabajos. El justo vivirá solo por la fe. Entremos al reino de Dios mediante esta fe. Versículos 18 al 21 es una profecía bendita sobre la iglesia. Habla de la gracia abundante que tendrán los hijos de Dios y la iglesia que se arrepienten y se vuelven a Dios. A su vez, es una predicción del fracaso que experimentarán los enemigos que maltrataron a los hijos de Dios. Versículo 18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Si los hijos de Dios regresan a Dios, Dios les restaurará la gracia. Los montes y ríos serán bendecidos. La tierra desierta y estéril producirá abundante cosecha. Los montes darán vides. Los pequeños montes tendrán muchas ovejas y leches. Incluso los arroyos secos tendrán abundancia de agua. Isaías 55:1 dice que cuando los sedientos vuelvan a Jehová, beberán de lo bueno, y el corazón se alegrará por el aceite. Esto indica que al regresar a Dios y estar en comunión con Dios, hay cambio de corazón y vida. Dice que el pueblo que se vuelve a Dios será como si bebiera vino.
significa que su alegría será restaurada. La obra de vida del Señor volverá a comenzar. Aunque ahora los creyentes parecieran que serán destruidos, mañana serán restaurados nuevamente con esperanza. Por lo tanto, los creyentes no pueden tener una desesperación definitiva. Aunque los creyentes caigan 7 veces, volverán a levantarse. Del templo de Jehová fluirá un manantial y fluirá hasta el valle de Sittim. El valle de Sittim es un valle seco cerca del mar Muerto. Es un valle de desesperación que nada puede crecer aparte de acacia. Es un lugar que pareciera que no puede haber ninguna obra de gracia. Pero un lugar como ese, un corazón duro será derretido y por la gracia será ablandado. Nuestro Señor volverá al mundo y el Evangelio será anunciado a todas las naciones. Transformará los corazones duros que nada podrían aceptar. Este cambio también se produce ahora. Lo importante es que nosotros seamos cambiados primero y nos volvamos a Dios. Entonces, por medio de nosotros ocurrirán muchos cambios milagrosos. Desde el templo fluye el manantial de vida. Significa que la obra de nueva vida fluye de Dios. Nosotros debemos fluir la palabra de vida y verdad desde el altar de la iglesia. Entonces se manifestará una poderosa obra de Dios. Versículo 19. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Egipto y Edom eran las principales naciones paganas que atacaron a Israel. Egipto persiguió a los israelitas en su condición de gentiles. Edom persiguió a los israelitas en su condición de hermano. El pueblo de Dios es perseguido tanto por los incrédulos como por los hermanos. Ahora Egipto y Edom serán juzgados por Dios. La razón es que mataron cruelmente al pueblo de Dios. Si alguien se aleja de Dios, se opone a Dios, por más que tenga abundancia, no le servirá de nada. En el día del juicio de Dios, todo se volverá en desierto. Versículo 20.
pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Por más que los enemigos opositores sean fuertes y los hijos de Dios débiles, la iglesia de Dios y el pueblo de Dios se afirmará de generación en generación eternamente. La nación que persiga a Israel desaparecerá, pero el pueblo de Israel, aunque esté devorado, no desaparecerá jamás. Conforme a esta palabra, el cristianismo sufrió históricamente muchas persecuciones y expulsiones. Pero el Evangelio y la Iglesia no desapareció, sino que siguió en aumento y se extendió por todo el mundo. Versículo 21. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Cuando sea el tiempo, se manifestará el juicio de Dios. Llegado el tiempo, se manifestará el justo juicio de Dios y retribuirá la injusticia que sufrieron los creyentes. Dios ha visto toda la violencia y muertes injustas de los israelitas. Llegado el tiempo, Dios va a pagarles todo. La justicia y el amor de Dios nunca se apartarán. Dios ama a su pueblo hasta el fin y lo guía. Debemos confiar en la fidelidad de Dios y avanzar victoriosamente con la fe. Acá finalizamos la clase número 13 de Profetas Menores. Muchas gracias.